Dime, Andrea. Profe, lo que pasa es que tengo una duda en particular con un punto que ya estoy buscando. Es el punto 3 que dice, mencione 3 señales que no indiquen fiebre en un paciente y por qué son determinadas como señales de fiebre. No sé si de pronto fue como una... Que nos indique. Qué pena, Andrea. Ah, ok, sí, pues de esa forma fue que yo lo entendí y lo respondí porque pues era como más por aclarar la duda, la verdad. Comunicación. Gracias. De nada, Andrea. Dice que el punto 3. Sí, es que nos indiquen fiebre en un paciente, porque son determinadas como señales de fiebre. Listo, Andrea, gracias por la corrección. Esperemos 2 minuticos a los compañeros para ver. Listo. Listo. ¿Se ve bien la presentación? Sí, profe. Señor. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la animación cardiopulmonar. Vamos a ver lo importante que es saber pues, realizar saber realizar unas compresiones de forma adecuada, que es lo que más quiero que se lleven de esta parte de la reanimación cardiopulmonar. Entonces, la reanimación cardiopulmonar básica consiste en una secuencia de maniobras que usted puede hacer en cualquier momento y lugar a una persona víctima de un paro cardiorrespiratorio, con el fin de mantener la respiración y la circulación. Entonces, dentro de la reanimación cardiopulmonar, vamos a ver hasta cuál punto se pueden hacer por lo menos solamente compresiones, o sea, solamente mantener como tal la parte de la circulación, y hasta qué punto podemos hacer una ventilación efectiva. Entonces, si recuerden que como primer respondiente, una de las cosas más importantes es que siempre debemos de proteger nosotros mismos. Entonces, si colocamos en riesgo, por lo menos en riesgo biológico, yo no tengo la obligación, que eso lo explica más adelante, de realizar una ventilación efectiva al paciente o a la víctima en ese momento si yo no tengo con qué yo protegerme. Que es con una máscara de reanimación principalmente. Pero entonces recuerden que una de las principales, o sea, uno de los que siempre le han insistido es, tanto en emergencia como en urgencia o cualquier situación que ustedes presten de primer respondiente, siempre se deben proteger ustedes mismos. Entonces, las maniobras deben ser iniciadas lo más rápido posible, una vez identificado el paro cardiorrespiratorio. ¿Cómo definimos a un paciente que puede estar en un paro cardiorrespiratorio? Persona inconsciente, que no respira y que no tiene pulso. Es importante que tengan las 3 características.
y es muy importante de que la parte de la reanimación cardiopulmonar se realice en los primeros minutos en el que se evidencie el paro cardiorrespiratorio. Entonces, por lo menos, yo puedo tener una persona inconsciente, un ejemplo, una persona que convulsiona, posterior de que convulsiona la persona, va a quedar en lo que se llama estado postal, es decir, él va a quedar totalmente inconsciente, no va a responder a los estímulos ni nada, pero él sí va a respirar y sí va a tener pulso. Entonces, en ese momento no está indicado de realizar la reanimación cardiopulmonar básica. O sea, en ese momento no está indicado ni de hacer compresiones, ni tampoco está indicado de hacer la parte de la ventilación efectiva principalmente. Entonces, por eso es importante que tengamos siempre claro de que tenemos que identificar primero al paciente de cuál puede tener un paro cardiorrespiratorio. Entonces, si es una persona inconsciente que no respira y que no tiene pulso, en ese momento puede ser como tal un candidato a un paciente que tiene un paro cardiorrespiratorio y va a ser candidato a realizar reanimación cardiopulmonar principalmente. ¿Listo? Entonces, las personas que somos de salud debemos de conseguir siempre la parte del pulso en máximo 10 segundos. O sea, si yo cuento de 1 a 10 y del 1 al 10, o sea, al contar 10 segundos, mentalmente no consigo pulso, para mí no tiene pulso y se inicia lo que es la reanimación cardiopulmonar. Ya más adelante les explico cómo se busca el pulso principalmente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Dime, Harold. Profe, digamos erróneamente identificamos a una persona con un paro cardiorrespiratorio e iniciamos las maniobras, ¿qué consecuencias puede tener sobre la salud de esa persona? Sobre la persona, Harold, por lo menos le puede fracturar las costillas, le puede producir un trauma de tórax, dependiendo de la fuerza con la que tú lo realices. Entonces, por eso lo ideal es garantizar, o lo ideal es que sí se tenga claro de que el paciente está en un paro cardiorrespiratorio. Gracias, profe. Listo. Listo. Entonces, listo. Dime, María Valentina. Profe, esa reanimación cardiopulmonar, ¿cuánto tiempo debe durar? Bueno, en compresiones. La ayuda, María Valentina. Eso ya te lo voy a explicar más adelante en la charla. O sea, tú debes mantener, ahí igual ya te voy a explicar hasta qué momento se debe hacer la reanimación cardiopulmonar. Entonces, que el paciente responda o hasta que te llegue la ayuda o hasta que físicamente ya no des más. O sea, si ya físicamente estás cansada, entonces lo que le vas a producir es daño a ese paciente. Entonces tú debes buscar o una persona que te ayude, o sea, o que te colabore en esa situación en ese momento, o, bueno, principalmente buscar a una persona que te ayude principalmente. Pero, o sea, si tú ya estás cansada, que estás totalmente extenuada, que ya no puedes ni mental ni físicamente, porque eso es bastante agotante, realizar como tal, o sea, realizar reanimación es bastante agotante, por lo menos si usted lo hace por lo menos por 5 o 6 minutos y tiene un estado físico muy malo, entonces va a ser totalmente agotante o lo va a cansar a uno completamente. Entonces, por eso es que una de las indicaciones es que uno esté totalmente exhausto o físicamente no dé uno para realizar las compresiones. Esa es una indicación de dejar de hacer las compresiones. ¿Listo, María? Sí, profe, gracias. Listo, María. Entonces, acá le muestro una reanimación pulmonar, una reanimación cardiopulmonar efectiva. Esto fue un partido de la Eurocopa, eso fue recientemente, no me acuerdo en qué año fue, pero fue reciente, del jugador Eriksen, del equipo danés, en el cual el médico, inmediatamente que el paciente desploma, él le busca, no respira, no tiene pulso, inmediatamente le inicia reanimación cardiopulmonar, y fueron tan efectivas que el paciente quedó sin ninguna secuela. O sea,
Eso ustedes lo van a ver más adelante cuando vean la parte de procedimientos y eso, pero lo importante de las animaciones es tratar de que el paciente no quede con ninguna secuela, o sea, ni neurológica, ni ninguna secuela renal, ni ninguna secuela de ningún tipo de órganos. Entonces, si eso lo hacemos de esa forma, o sea, que al paciente se le hace la reanimación y no quedan sin ninguna secuela, ahí vamos a decir de que fue totalmente exitosa. Pero casi siempre o el paciente termina teniendo secuelas principalmente de origen neurológico. O sea, ¿para qué yo hago la compresión? La compresión yo la hago para mantener la irrigación de los órganos fundamentales principalmente. Entonces, por eso la C, que ya se lo voy a explicar más adelante, consiste en la parte de circulación. ¿Listo? Entonces, un paro cardiopulmonar, un paro cardiorrespiratorio es la detención súbita e involuntaria de los movimientos respiratorios, lo que pide el intercambio de oxígeno. Ello está asociado a la ausencia de movimientos cardíacos para el corazón. Entonces, por eso es cardiorrespiratorio. O sea, no respira ni tampoco va a tener circulación efectiva principalmente. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de un paro cardiorrespiratorio? Un infarto agudo de miocardio, que por eso en el infarto agudo de miocardio siempre los pacientes tienen alto riesgo de hacer una parada cardíaca principalmente o hacer hacer algún ritmo que sea desfibrilable, que eso lo vamos a explicar ya más adelante, o hacer algún ritmo que puede ser desfibrilable o no desfibrilable, principalmente secundario al infarto. Otra de las causas son los eventos cerebrovasculares, otra la obstrucción de la vía aérea, que eso lo vamos a ver en el tercer corte, lo que es la obstrucción de la vía aérea, otro el trauma severo, otra de las causas son las hemorragias severas, principalmente con shock hipovolémico, otra la electrocución y por último las intoxicaciones. Dependiendo qué tipo de intoxicación, pero las intoxicaciones también pueden llegar a presentar un paro cardiorrespiratorio. Así que se puedan evidenciar o que sea más frecuente como primer respondiente, pueden ser los infartos agudos de miocardio, los eventos cerebrovasculares, la obstrucción de la vía aérea. O sea, que el paciente no tiene ninguna alteración o que el paciente está, un ejemplo, en un parque, se desploma, no tiene pulso, no responde, se está inconsciente, no tiene pulso y tampoco respira. Entonces, casi siempre pueden ser de esas causas. Ya lo que es trauma severo o hemorragia severa, ya hay una causa secundaria. O la electrocución también ya hay una causa secundaria, o sea que yo estoy viendo. Pero que yo no esté viendo, que no sepa qué puede ser un infarto agudo de miocardio o puede ser un evento cerebrovascular, que es un SB. Dime, Neily. Profe, ¿qué diferencia hay entre SB y ACV? No es lo mismo, sino es que el SB es el evento cerebrovascular y ese es el nombre que se debe tener, o sea, que actualmente se tiene. Y el otro es accidente cerebrovascular. Pero son lo mismo, o sea, la sintomatología y todo es lo mismo. Sí, hay de dos tipos, hay isquémicos y que... Ay, te me olvidó. Bueno, son lo mismo, sino es que el nombre actualmente es evento cerebrovascular. ¿Listo, Naili? Sí, señor. ¿Cómo identificar el paro cardiorrespiratorio? Entonces, la víctima está inconsciente, no responde a los estímulos de voz o de tacto. Entonces, acá, ¿cómo hacemos esta parte de estímulo de tacto o de voz? Siempre debemos tratar de llamar, o estimular con la voz lo más fuerte posible a la paciente. Por lo menos si es una señora, señora, ¿qué tiene? Entonces, de forma de que ella, o de probar si ella responde o si no responde principalmente. ¿Listo? Lo segundo es que no respira o no lo hace normalmente. Si no lo hace normalmente, entonces solamente jadea o boquea. O sea, son esos pacientes que solamente, o sea, solamente están haciendo la parte, o sea, solamente hacen una parte de la inspiración, pero no hacen como tal la respiración normal. Y lo siguiente es que no tiene pulso. ¿Cómo se comprueba si no tiene pulso? Este debe ser determinado únicamente por el personal de la salud.
y en lo posible en ustedes que terminan siendo como primeros respondientes. El pulso lo vamos a buscar principalmente en la carótida común, que ya más adelante se lo explico por medio de un video cómo se realiza, pero ahí vamos a buscar en la parte del cuello si la paciente tiene pulso o no tiene pulso en más o menos 10 segundos. O sea, si en 10 segundos yo no siento pulso, la paciente la puedo declarar en un paro cardiorrespiratorio y eso, y lo voy a iniciar todo lo que es reanimación cardiopulmonar. Entonces, son 3 puntos fundamentales: que el paciente esté inconsciente, que no respire y que no tiene pulso. Entonces, por lo menos ya le puse un ejemplo de un paciente que está inconsciente, que puede tener pulso y puede respirar. Igualmente, puede haber un paciente que esté inconsciente, que respire de forma irregular, pero él sí tiene pulso. Entonces, si sí tiene pulso, entonces no se identifica o no se determina de que estamos en un paro cardiorrespiratorio. Entonces, hoy nos vamos a dedicar netamente en lo que son qué vamos a hacer en los pacientes que son víctimas o en los pacientes que sufren un paro respiratorio en los mayores de 8 años. Todos los que son mayores de 8 años se trata como si fuese población adulta, aunque obviamente de los 8 a los 10 años siguen siendo niños, después de los 10 años terminan siendo adolescentes, adultos jóvenes, pero acá en lo que es la parte de reanimación, todos se tratan como adultos. En la próxima clase vamos a ver la diferencia entre los adultos y los lactantes y los niños, que principalmente es en el número de compresiones que se deben hacer por cada grupo etario. Es diferente porque recuerden de que los niños tienen mayor frecuencia cardíaca para mantener la irrigación normal que los adultos. Entonces, un niño promedio tiene aproximadamente 120 latidos por minuto. En cambio, en nosotros, los latidos promedios son de 60 a 100 latidos por minuto en los adultos. Entonces, aquí nos vamos a basar principalmente en los adultos. En la siguiente clase vamos a ver la parte de los niños principalmente y de los lactantes, y vamos a hacer la comparación entre uno y otro. Entonces, lo primero, asegúrese que ni usted ni la persona corran peligro adicional. Evalúe y asegure la zona. Entonces, un ejemplo, si estamos hablando de un paciente con un trauma severo, no sé, porque tuvo una herida por arma de fuego, entonces yo tengo que vigilar o yo tengo que inspeccionar que no puede por lo menos llegar una persona y dispararme a mí. Entonces, en eso basamos de que la escena esté totalmente segura. O sea, que yo estoy totalmente seguro como primer respondiente de que no me va a pasar nada. O sea, siempre una de las cosas que debemos vigilar es nuestra integridad como profesional de la salud y también como primer respondiente. Siempre debemos vigilar nuestra integridad y eso lo hace mucho énfasis en la parte de reanimación cardiopulmonar. Otro, identifique ofreciendo ayuda y pregunte qué pasó. Entonces, en ese momento, por lo menos hay personas que se desploman, pero recuperan el conocimiento inmediatamente, o sea, no están inconscientes. Entonces, si yo le digo, por lo menos, señora, ¿qué tiene? Y ella me responde, no, es que me dio un dolor en el pecho. Puede ser que se infartó, pero ella en este momento no tiene un paro cardiorrespiratorio. ¿Listo? Entonces, ahí sí ya uno identifica de que el paciente está consciente y me responde. Yo le puedo prestar los servicios, o sea, yo le puedo qué necesita o qué tiene, y puedo llamar al 123 o al número del NUCE, que ya más adelante se lo voy a explicar, pero se le prestan todo lo que son las atenciones prehospitalarias que requiere el paciente, pero no requiere nada de reanimación. ¿Por qué? Porque no tiene una de las 3 características, que es que la paciente debe estar inconsciente. Y si no está inconsciente, seguramente respira pues adecuadamente o más o menos, y seguramente tiene pulso, porque para poder uno estar consciente siempre debe tener pulso. Otro, protéjase usted mismo. Use elementos de bioseguridad, guantes desechables, monogafas, mascarilla de reanimación. Entonces, esto de la mascarilla de reanimación, ya más adelante ahorita se las muestro, pero lo ideal es que todas las personas que realizamos, que podemos ser parte de primer respondiente, debemos tener una mascarilla como esta. Aunque hay de varios tipos. Hay unas que son totalmente, o sea, que son más desechables, que son como si fuesen una bandita de ¿qué?
como de bolsa en la que vienen las soluciones salinas, en la cual lo que buscamos es evitar el contacto directo de boca a boca al momento de que el paciente, al momento de que le vayamos a hacer reanimación cardiopulmonar al paciente. Sí vamos a hacer tanto compresiones como la parte de la ventilación efectiva. Entonces, por lo menos, esta mascarita que se llama una mascarilla de reanimación, ella tiene una total protección, que es esta parte me asegura de que el aire no se salga, porque esto, como ustedes pueden ver, acá tiene la formita de la nariz y acá tiene la formita redonda de la boca. Entonces, si yo se lo coloco a presión al paciente, el paciente va a quedar totalmente hermético, tanto la parte de la parte nasal como de la parte de la boca, de forma de que al momento de que yo insufle, el paciente vaya a recibir la parte de la ventilación efectiva. Entonces, esto es un mecanismo como tal de protección que yo debo tener como primer respondiente. Entonces, esta pues, ella es mucho más compuesta, esta mascarilla de reanimación, pero hay unas que son mucho más básicas que se pueden hasta doblar, porque son netamente como si fuese una bolsita, ya se las muestro ahorita en una imagen. Siempre se debe, otra de las acciones que debemos tener es acercarse con precaución al paciente. Entonces, ¿cómo me acerco yo con precaución al paciente? Vigilar de que no me vaya a pasar nada y vigilar de que por lo menos el paciente no vaya a atentar en contra de mi integridad. ¿Qué pasa en Colombia? Esto de pronto no pasa en otros países que sean mucho más avanzados. ¿Qué pasa en Colombia? Que muchas personas por lo menos hacen como si se hubiesen desmayado, como si le hubiese dado un síncope, como si estuviesen inconscientes, y vamos a ver de que es mentira y ponemos en riesgo nuestra integridad. Porque entonces o nos roban, o es para que alguien nos asalte, o es para que nos hagan algo, o es para que otra persona llegue y atente contra nuestra vida. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos al momento de prestar los servicios como primer respondiente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, esta es la mascarita. La mascarita, pues, esta sí se puede doblar, se coloca mucho más pequeña, pero lo ideal es que siempre realicemos la parte la parte de respiración o la parte de la ventilación efectiva con una de estas mascaritas. ¿Para qué? Como medida de bioseguridad para nuestra integridad. ¿Por qué? Porque tenemos riesgo biológico al momento de tener contacto con la secreción de la otra persona. Así la otra persona sea una víctima, así la otra persona esté inconsciente, así la otra persona no responda, pero siempre tengo que hacer ¿qué? Proteger mi integridad. ¿Listo? O sea, no estoy yo obligado como primer respondiente a colocarme yo en riesgo solamente por la integridad de la otra persona. Entonces, eso ya es algo más moral y como lo dice la parte de la guía, eso ya queda a libre escogencia de cada quien si realizan la parte de las respiraciones o si solamente hacen compresiones. Pero lo que sí nunca se debe dejar de hacer son las compresiones principalmente, que eso ya se lo explico más adelante. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, listo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que debemos hacer? Identifique el estado de conciencia del paciente, tóquelo, llámelo. Entonces, lo que yo le digo, señora, ¿qué tiene? Si ella me responde, ya ahí no vamos a hacer nada de reanimación cardiopulmonar ni nada porque ella no está inconsciente. ¿Listo? Ella pudo haber tenido un ejemplo. Si el paciente tiene una herida por arma de fuego, entonces yo le puedo hacer presión o yo le puedo hacer un transporte adecuado, que es el trabajo que ustedes están haciendo. Si la paciente tiene dolor torácico, entonces yo le puedo prestar le puedo prestar las recomendaciones de primer respondiente de una forma, dependiendo de lo que la paciente necesite. Pero en ese momento no está inconsciente. Si no está inconsciente, entonces la paciente no va a necesitar como tal de reanimación cardiopulmonar. ¿Listo? Lo segundo, observe si el paciente respira o no respira. Entonces, primero lo estamos llamando, primero toca llamar al paciente, señora, ¿qué tiene? O señor, ¿qué tiene? Con una voz fuerte y que sea contundente lo que le estoy preguntando. Y no es, señora, no, sino fuerte, señora, ¿qué tiene? O señor, ¿qué tiene?
Entonces, ahí para ver si él me responde y también le hago el estímulo táctil, siempre debo hacer el estímulo táctil, debo hacer las dos cosas. Entonces, no solamente es hacer, no solamente decirle señora, señora, sino también hacer el estímulo táctil a la persona o a la víctima en ese momento. Otro, y posteriormente, entonces ya sé si está inconsciente, ya sé si respira o no respira, y ahí sí voy a activar el número único de seguridad y emergencia, que es el 123. Este número único de seguridad y emergencia, recuerde que habíamos lo que habíamos visto en la clase anterior, que es la atención prehospitalaria, donde nos brindarán orientación e información en el caso necesario. Entonces, este mismo número único me va a pasar, por lo menos, necesito una ambulancia, el paciente está inconsciente. Entonces, ahí seguramente me va a mandar una ambulancia, ¿qué? Una ambulancia medicalizada. O sea, dependiendo de lo que yo diga, me van a mandar por lo menos una ambulancia medicalizada o una ambulancia básica o es una ambulancia de contención psicológica, dependiendo de lo que yo le diga al NUCE, al número único de seguridad y emergencia principalmente. Recuerda que este número funciona en todo Colombia, sino que son diferentes los operadores. Entonces, en Bogotá hay unos operadores seguramente, en Cúcuta hay otros operadores, en algunos municipios de Colombia tienen otros operadores, pero por lo menos en todas las ciudades sí hay operadores. Si yo llamo aquí en Pamplona, me conectan directamente ¿dónde? En Bogotá. Ellos van a hacer la articulación directa ¿con quién? Con el Centro Regulador de Urgencia y Emergencia para que me puedan brindar la atención que yo necesito. Entonces, por lo menos estoy en el Parque de Pamplona, yo llamo al NUCE, yo llamo al 123, el 123, vamos a poner que la operadora está en Cúcuta, la operadora activa todo lo que es el Centro Regulador de Urgencia y Emergencia. El Centro Regulador de Urgencia y Emergencia se contacta con el Hospital de Pamplona y el Hospital de Pamplona me manda la ambulancia. Mientras todo eso va pasando, yo debo ir actuando como primer respondiente. Entonces, si la paciente está inconsciente o si el paciente está inconsciente, si el paciente no respira y si el paciente no tiene pulso, entonces yo lo que le voy a empezar a hacer, le voy a empezar a hacer la reanimación cardiopulmonar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Dime, Juan. Profe, son dos preguntas. La primera es, bueno, digamos que la persona que haga las compresiones, bueno, haga tal vez un mal procedimiento y llegue a romperle una costilla a la persona, ¿puede verse enfrentada como a un proceso ya legal o...? No, no, porque tú lo hiciste por el bien de la persona, Juan. Por lo menos, cuando ustedes vean lo que es reanimación cardiopulmonar avanzada, muchas veces se le rompen las costillas, muchas veces quedan algunas secuelas pulmonares, pero el paciente quedó con vida, ya ahí quedó bien porque quedó con vida. Ya lo posterior, si se le fracturó la parte de la costilla o no se le fracturó y eso, se solucionará posteriormente. Pero en el momento lo que tú necesitas es garantizar la circulación del paciente, que ya vamos a ver que se identifica con la letra C. Entonces, en el momento lo que tú necesitas es garantizar la circulación. Si le garantiza la circulación al paciente, lo estás haciendo por su beneficio. No. Otra cosa pasaría si yo presto mi servicio primer respondiente, como me dijo tu compañero, y el paciente no estaba en paro. Entonces, ahí sí hice mal yo las cosas. Recuerda que una de las principales recomendaciones que hacen los primeros respondientes es que tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces, por lo menos, si yo no le probé al paciente si respira o no respira, si yo no le probé si tenía pulso o no tenía pulso, si yo no lo llamé señora, señora, ¿qué tiene? O señor, señor, ¿qué tiene? Yo estoy actuando mal y ahí sí puedo llegar a tener problemas porque le estoy haciendo un procedimiento que el paciente no requería en ese momento. ¿Listo, Juan? Listo, sí, señor. Y la segunda es que, digamos que la persona llegue a tener una herida abierta cerca al pecho y, digamos, tenga bastante sangre en el pecho. Ahí yo procedería si, o sea, si yo siento que la persona necesita bueno, hago todo el proceso y digo, sí, necesita reanimación cardiopulmonar, pero estamos, o sea, hay bastante sangre, ahí correría riesgo mi integridad o no, lo haría, no lo haría. No sé si me sienten. O sea, tú me dices a yo tener contacto con la sangre del paciente. Sí, yo no cuento con guantes ni nada de protección en ese momento. Ahí
o sea, ahí sí eso lo decides tú, porque lo primero es no poner en riesgo nuestra integridad. O sea, no puede pasar de un paciente a 2 pacientes. ¿Listo, Juan? Listo, sí, señor, gracias. Listo, Juan. Dime, Neily. Profe, bueno, digamos un caso hipotético, va la persona caminando, cruzando la acera, pues por donde se debe cruzar la calle, y justamente cuando iba cruzando queda en medio de la calle y pues, le da el paro cardiorrespiratorio y queda en la calle. Los carros, o sea, uno para atender a esa persona tendría que moverla a la acera o uno tiene una especie de prioridad en el tránsito. Y es atender donde queda el paciente, Neily. Listo, profe. Listo. Entonces, por lo menos, Neily, un ejemplo, si, bueno, no te entendí muy bien el ejemplo, pero entonces un ejemplo, si el paciente sufre un trauma porque se lo llevó, porque lo accidentó un carro, entonces es mejor dejar al paciente directamente donde quedó el paciente, donde quedó la víctima. ¿Por qué? Porque yo no sé si tiene una fractura abierta, yo no sé, o sea, no sé qué tiene él en ese momento y puede hacer de que el hecho de que por lo menos yo lo alce o algunas personas de los que estamos ahí presentes lo alcemos para subirlo hacia la parte del andén, eso puede producir, o sea, tener consecuencias y no ser tan beneficioso para el paciente, porque por lo menos si tiene, eso lo van a usar en el trabajo en la parte de transporte. Entonces, por lo menos si tiene una fractura y yo lo cojo de uno de los pies, entonces la fractura hace que se me rompa un vaso, entonces se convierte peor, o sea, o sea, la situación se complica mucho más. Entonces siempre se debe dejar el paciente donde pasó el accidente o donde el paciente se desplomó completamente o donde el paciente quedó inconsciente principalmente hasta que llegue todo lo que es la atención prehospitalaria, que ellos iban a hacer la parte del transporte. ¿Por qué? Porque ellos van a tener la tabla rígida, porque van a tener la camilla, bueno, todo lo que es la atención prehospitalaria, si el paciente no está inconsciente y camina, va a tener la silla de ruedas, o sea, lo que necesita el paciente en ese momento. Entonces siempre lo dejamos donde el paciente le pase el evento principalmente. ¿Listo, Neily? Dime, María. Profe, ¿hasta qué punto sería una negligencia del primer respondiente, pues en las compresiones, en la reanimación? ¿Cómo así, ¿cómo así, María? Sí, o sea, una negligencia como que tipo se le pueda culpar de cierta cosa, culparle de que tal vez no tuvo, o sea, de que las compresiones pudieron salir mal. O sea, se le podría culpar por otras cosas, aparte de lo No, que, María, pues, porque si el paciente, o sea, María, si el paciente está inconsciente, o sea, estamos hablando de que él no responde para nada, si el paciente no respira, si el paciente no tiene pulso, cuando le hago acá el pulso en la parte del cuello, entonces yo lo voy a declarar, o sea, yo como primer respondiente voy a pensar, está en un paro cardiorrespiratorio. Entonces él requiere como tal de compresiones. Ahí no va a haber ningún problema legal ni la familia va a llegar, o sea, más bien tú le estás haciendo un beneficio al paciente. Entonces, o sea, en estos casos es muy raro de que se presente que el paciente o lo demande a uno, o la familia lo demande a uno, o cualquiera de esas situaciones, es muy extraño que eso pase, María. Entonces, o sea, ahí lo que se trata es de hacer las cosas lo mejor posible hasta que llegue la atención prehospitalaria. ¿Listo, María? listo, profe. Listo, María. Dime, Harold. Sí, profe. Por ejemplo, bueno, para uno realizar este tipo de maniobras debe tener, por ejemplo, un curso de primer respondiente o, digamos, mi papá es médico y él me enseñó a hacer las compresiones. Yo puedo realizarlas y aunque salga algo mal, no tengo consecuencias legales por pues no tener como No, un certificado legal. no tiene consecuencias legales, Harold, porque tú lo sabes hacer. O sea, lo importante es que lo sepas hacer. ¿Listo, Harold? Ah, ok, profe.
Entonces, otra de las acciones es verificar el pulso, siempre y cuando lo sepamos hacer. El pulso siempre lo debemos hacer en la parte de la carótida común. ¿Cómo se hace? Se coge acá donde lo que conocemos como la membrana, como la manzana de Adán, que es el cartílago cricoide, y al lado del cartílago cricoide, ahí se pueden conseguir completamente su pulso. ¿Con qué dedos lo van a hacer? Con el segundo y tercer dedo. Nunca lo hagan con el pulgar porque muchas veces sentimos el pulso de nosotros. Entonces siempre debe ser con el segundo o el tercer dedo. Entonces yo voy a tratar de encontrar el pulso al paciente. ¿Cuánto me voy a demorar en conseguirle el pulso? 10 segundos. Si yo en 10 segundos no evidencio que el paciente presenta pulso, entonces ya lo voy a decir de que el paciente no respira, no presenta pulso y además está inconsciente, entonces seguramente va a estar en un paro cardiorrespiratorio. Entonces no se le olviden las tres cosas. Entonces todo esto es como un proceso. ¿Qué es lo primero? Ustedes tienen que ver hacia alrededor si no hay ningún peligro. Segundo, todo lo que ustedes hagan lo deben hacer en estado de alerta. O sea, lo deben hacer, si ven la posición, cómo está sentado el primer respondiente en la foto, él está sentado en estado de alerta. ¿Qué es en estado de alerta? Que si pasa algo, él sale corriendo o se quita de la escena completamente. Porque nosotros siempre tenemos que vigilar de que a nosotros no nos vaya a pasar nada. Por lo que les digo que por lo menos muchas veces una persona se puede hacer el inconsciente y puede ser que me vayan a robar. Eso lo hacen por lo menos mucho en Bogotá, que queda una persona tirada en el suelo y lo van a ayudar y cuando lo van a ayudar llegan otras personas y lo roban a uno. Entonces por eso siempre debe quedar uno en estado de alerta. Entonces, así como está ubicado, aquel primer respondiente, en el cual él está haciendo primero la parte de estimular al paciente, que siempre el estímulo debe ser de dos formas. Entonces, por medio de la voz y debe hacer un estímulo táctil. Entonces, siempre, señora, ¿qué tiene? ¿Para qué? Para que ver si el paciente responde o si el paciente no responde. Entonces, un ejemplo, el paciente puede sufrir un síncope por cualquier cosa. Un ejemplo, un accidente transitorio isquémico. Entonces, la paciente se desploma, inmediatamente ya se levanta. Entonces, si yo le digo, señora, ¿qué tiene? ¿Ella qué me va a responder? Me va a responder, no, señor, es que me dio un dolor de cabeza y me desmayé. Entonces, esa señora de pronto sí va a necesitar la atención prehospitalaria, que fue lo que vimos en la clase pasada, pero no va a necesitar la reanimación cardiopulmonar. En cambio, por lo menos, coloquemos un ejemplo sobre lo que la compañera preguntaba del ACV o del SB. Entonces, siempre hay isquémicos y hemorrágicos. Casi siempre los hemorrágicos se ponen inconscientes. Los isquémicos recuperan la conciencia en gran mayoría, si no es que no se pueden mover. Pero entonces cuando yo le digo, señora, ¿qué tiene? La paciente me va a decir, no, fue que me caí, me desmayé, no supe qué me dio. Y uno lo va a tratar de mover y la paciente no mueve medio cuerpo. Entonces ahí seguramente le dio un SB isquémico o hemorrágico. De alguna de las dos le tuvo que haber dado. Entonces esa persona necesita ¿qué? La atención prehospitalaria. Entonces yo llamo al NUCE, el NUCE manda a la ambulancia seguramente va a mandar medicalizada porque le dio un SB a la paciente y yo en ese momento ahí no tengo nada. Ahí no tengo un tensiómetro, ahí no tengo nada, porque es raro, por lo menos, si ustedes son médicos, es raro que uno vaya a cargar el tensiómetro, el pulsoxímetro, todas las cosas encima, o que la lamparita, o el otoscopio, uno nunca carga nada de eso encima. Entonces, uno nunca tiene ningún tipo de utensilio, principalmente. Entonces, uno llama ahí la atención prehospitalaria, a pesar de que uno es médico, pero llama la atención prehospitalaria, ahí seguramente va a llegar otro médico, le van a prestar los servicios prehospitalarios al paciente y lo van a llevar hasta que hacia el servicio de urgencias. Entonces, siempre es importante que hagan todo en forma secuencial. Primero, examinan el escenario, o sea, en qué lugar están, si están seguros, no están seguros. Segundo, siempre deben estar en estado de alerta, o sea, si pasa algo, un ejemplo, si esa muchacha se levanta y me apunta, yo debo de reaccionar. Entonces, por eso siempre debo estar en estado de alerta. Tercero, debo hacer el estímulo por medio de la voz y el estímulo táctil al paciente. Posteriormente debo ver si respira. ¿Cómo veo si respiro? Me acerco
Primero ya he visto el escenario, o sea, ya he visto lo que están a mi alrededor. Entonces, por lo menos, si yo veo un ejemplo, está la persona tirada en la mitad del parque y hay 3 personas sospechosas alrededor, ahí yo no voy a prestar mi servicio primer respondiente porque algo está pasando. O esas personas van a atentar en contra de la víctima, o atentaron, o algo está pasando de que me pueda poner en peligro mi vida. Si pone en peligro mi integridad, entonces yo, ¿qué hago? Me retiro de la escena. ¿Listo? Eso tengan ustedes muy presente siempre como primer respondiente y siempre como funcionarios de la salud principalmente. Porque de los serios, o sea, de los héroes, no, nadie se entera. Entonces, por eso es tan importante que uno siempre tiene que proteger su integridad. ¿Alguna pregunta hasta acá? Listo. Entonces, la reanimación cardiopulmonar básica tiene principalmente una cadena de supervivencia. Esa cadena de supervivencia está dada por 5 pasos fundamentales. El primer respondiente debe realizar los 2 primeros eslabones, dando la pauta para articular con el servicio de emergencias médicas, que es SEM, los otros 3 eslabones de la cadena de supervivencia. Entonces, recuerden de que yo activo la atención de la atención prehospitalaria con el número del NUCE, que es el 123. También voy a hacer la ejecución de las maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero ya lo siguiente, que es la realización de la desfibrilación temprana, el soporte vital avanzado o los cuidados por reanimación, ¿lo va a hacer quién? Lo va a realizar el que haga la atención prehospitalaria. Entonces, yo como primer respondiente, cuando me encuentro por lo menos en la calle, entonces voy a hacer solamente activar la ruta promedio del NUCE y voy a hacer la ejecución de las maniobras de reanimación cardiopulmonar, que eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Listo? Dime, Catherine. ¿Me escucha, profe? Sí, Catherine. Es que, profe, me sacó de la llamada Teams cuando usted estaba explicando cómo se ve si una persona está respirando. ¿Cómo saber si una persona está respirando? Me le acerco ¿sobre qué? Sobre la nariz y la boca y veo para ver si hace algún estímulo de la respiración, Catherine. Gracias, profe. Entonces, las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Entonces, se debe realizar los siguientes pasos de forma secuencial. Entonces, miren que todo es una secuencia de cómo yo entro a la escena, es una secuencia, primero vigilo, segundo quedo en estado de alerta, segundo le hago los estímulos, tercero le hago los estímulos, tercero le veo la parte de la respiración, si la paciente respira o no respira, y cuarto veo la parte del pulso. Si posteriormente de todo eso declaro que la paciente está en un paro cardiorrespiratorio, entonces voy a iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Esta maniobra de reanimación cardiopulmonar, entonces también es una parte secuencial. Entonces, ¿cómo es la parte secuencial? Primero, las compresiones torácicas, que es la C, circulación. ¿Qué garantizo yo al momento de hacer las compresiones? La circulación principalmente. Posteriormente, la apertura de la vía aérea, principalmente para despejar la vía aérea o para ver si está obstruida con algún objeto que puede ser el causante también del paro cardiorrespiratorio. Entonces, ahí ese es el siguiente paso que realizo posteriormente de ver la parte de la circulación. El tercer parte de la secuencia es la buena ventilación, en la cual siempre debo utilizar una mascarilla de reanimación. Si no tengo la mascarilla de reanimación, como me preguntó el compañero, al contacto de tener contacto con la sangre, ya queda en mi decisión si yo utilizo o si yo realizo por lo menos lo que uno conoce popularmente como la respiración boca a boca. Pero entonces no se recomienda porque se está poniendo en riesgo tu integridad como primer respondiente. Y por último, la desfibrilación o descargas, que eso ya quién lo va a realizar. Esa desfibrilación o descarga las va a realizar la atención prehospitalaria principalmente.
desde el año 2017 se viene haciendo, bueno, eso ya es una ley como tal, que todos los lugares que sean muy concurridos deben tener un desfibrilador automático, que se llama DEA. Entonces, en un aeropuerto debe haber un DEA, en un terminal debe haber un DEA, en un centro comercial debe haber un DEA. O sea, todo lo que son lugares muy concurridos, donde hay mayor atención de público, debe haber un desfibrilador automático. Esos desfibriladores automáticos, ellos mismos van diciendo qué toca hacer. Entonces, por eso es tan importante de que el desfibrilador esté. Pero aparte de que el desfibrilador esté, también debe haber ¿qué? Debe haber una persona que sepa cómo lo va a utilizar, cómo lo va a instalar, cómo lo va a aprender, cómo lo va a utilizar. Entonces, eso va en la reanimación cardiopulmonar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna. Listo. Entonces, el primer punto que vamos a ver y el más importante es lo de la parte de las compresiones. Si yo soy un único reanimador, o sea, si yo soy un único primer respondiente en la escena, o sea, yo estoy solo, yo llamé al NUCE, activé la ruta de atención prehospitalaria e inicié inmediatamente con la parte de las compresiones. O sea, yo evidencié que el paciente estaba en un paro respiratorio, pero antes de iniciar las compresiones, yo voy a activar la ruta de atención prehospitalaria. O si no, yo le puedo decir a cualquiera de las personas que está ahí de que active la ruta de atención prehospitalaria, porque ese sí es mucho más sencillo que hacer compresiones, que eso sí lo debo saber yo. Entonces, una de las preguntas que siempre realizan las personas al momento de hacer compresiones, ¿me tengo que ubicar en algún lado, alguno de los dos lados en específicos? No. Se ubica en el lugar que sea más cómodo para usted como primer respondiente. Si es a la derecha o si es a la izquierda, no pasa nada. Lo importante es que las compresiones se hagan en el mismo punto que es en el tercio inferior del esternón. Ya se los explico más adelante. Entonces, si el paciente, lo que decía la compañera, por lo menos, mire, este paciente, según la imagen, está como en una carretera. El primer respondiente, que es el que le va a hacer las compresiones, no lo pasó para ninguno de los dos lados de la carretera. O sea, yo no lo voy a asegurar, no lo voy a asegurar pasándolo para aquel césped que está como más seguro. No, porque seguramente los carros ahí van a parar completamente porque ven de que yo estoy haciendo mi atención como primer respondiente. Entonces, la C hace parte de las compresiones torácicas. Entonces, las compresiones torácicas, el personal de salud busca pulso no más de 10 segundos. Entonces, ¿cómo buscamos el pulso o dónde vamos a buscar el pulso? La manzana de Adán, que es la membrana cricoidea, vamos a buscarlo a los lados de la membrana cricoidea. Si quieren, todos hagan el intento y ustedes se pueden sentir su propio pulso. Ahí inmediatamente se siente el pulso. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos segundos lo vamos a utilizar o cuántos segundos vamos a esperar para ver si sentimos pulso? 10 segundos. Entonces usted cuenta mentalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces yo cuento hasta 10 segundos. Si no consigo pulso en esos 10 segundos, entonces el paciente está sin pulso. ¿Listo? Las compresiones se deben hacer en la mitad del tórax, a la altura de los pezones sobre el esternón. Principalmente se hace sobre el tercio inferior del esternón. ¿Listo? Entre las dos mamas principalmente. Inicia las compresiones torácicas externas, es el siguiente paso. ¿Cómo se inician? Entonces, se entrecruzan las manos. ¿Cómo vamos a intercruzar las manos? Una mano encima de la otra. Y el talón de la mano, o sea, esta zona de acá, es lo que yo voy a apoyar encima del esternón de la víctima o del paciente de ese momento. Entonces, el talón de la mano lo apoyo ¿sobre qué? Sobre el tercio inferior del esternón. Esternón es la línea media de la parte del tórax, donde siento el hueso duro, por decirlo así. ¿Cómo lo voy a apoyar? Lo voy a apoyar en toda la parte del esternón, en el tercio inferior.
y voy a entrecruzar las manos. ¿Para qué voy a entrecruzar las manos? Porque yo voy a poner las manos totalmente rectas, que es como lo muestra la imagen. El primer respondiente tiene la mano totalmente recta, porque con el peso de mi cuerpo es que yo voy a hacer las compresiones efectivas. En esas compresiones se hacen en promedio bajando el tórax en un aproximado de 5 centímetros y nunca más de 6 centímetros. Bueno, eso ya se lo explico más adelante. Entonces, entrecruce sus manos y póngalas en el tórax, a la altura de los pezones, con los codos rectos y los hombros sobre el tórax, formando un ángulo de 90 grados. Entonces, ven y le hacemos la representación. ¿Sí consiguieron el peluche? Ahí se ve, ¿sí? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, primero Profe, no, hagamos los todo. peluches que están, ¿Sí? los peluches que están en mi casa no sirven. ¿Me sirve mi hermano? Me sirve mi hermano. No, porque lo puede lastimar. Ay, él aguanta. No, mentira, profe. Está bien, gracias. Entonces, ¿cómo voy a poner las manos? El talón de la mano lo voy a colocar sobre el esternón del paciente o de la víctima. Entonces, mire que las manos totalmente rectas, yo totalmente arrodillado, y ahí le voy a hacer la presión. Obviamente, los peluches son mucho más, o sea, la resistencia que produce el peluche es mucho más pequeña que la resistencia que va a producir un ser humano. Entonces, de pronto en el peluche no me canse tanto y en el peluche se me va a mucho más de 5 centímetros. Pero lo que yo debo hacer es completamente la presión directamente con la presión de mi cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, talón de la mano sobre el esternón del paciente y pongo los codos totalmente rectos y bajo la parte de los hombros sobre el paciente. No me hagan esto. O sea, no van a doblar los hombros, no van a doblar los codos en ningún momento, porque la presión mía, o sea, mi peso, es el que va a caer sobre el paciente. Algo importante de las compresiones, que creo que ese punto se lo explica más adelante. El paciente debe de hacer o sea, yo debo hacer la presión sobre el paciente y debo dejar que él vuelva a recuperarse. Hago la presión y dejo que se recupere. No alzo las manos en ningún momento. O sea, yo hago la presión de 5 centímetros más o menos y él se debe expandir nuevamente totalmente el tórax. O sea, no es dejarlo ahí presionado y hacerle sobre la presión. No, yo debo de hacer la presión y dejo que se expanda el tórax. Hago la presión, dejo que se expanda el tórax, hago la presión, dejo que se expanda, hago la presión, dejo que se expanda. Eso me lo van a hacer 120 veces en un minuto aproximadamente, entre 100 a 120 veces. ¿Listo? O sea que cada cuántos segundos se debe hacer una compresión. Se deben hacer 2 compresiones en un segundo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Dime, María. Profe, ¿qué ritmo, o sea, para que sea más fácil, o sea, como, sí, ¿no? O sea, como para acordarse al momento de hacer las compresiones? Pues María, algunos utilizan 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013. Algunos utilizan ese ritmo como para hacer las compresiones, pero ya uno hace posteriormente como la parte ya mental de cómo hace las compresiones a la efectividad que requiere el paciente. Pero eso ya lo hace uno la práctica posteriormente. ¿Listo? Listo, profe. Profe, Ahora que digo lo de Milton, María, me acordaste de algo. Cuando yo hago compresiones, si lo estoy haciendo con algún compañero, o sea, si yo estoy
con otro primer respondiente en la escena, es importante que yo vaya diciendo en qué número de compresiones voy. ¿Por qué? Porque entonces ya lo voy a empezar a hacer por ciclos, y entonces son 30 por 2, que ya se los explico más adelante. Entonces, para que yo no esté por lo menos allá desconcentrado, entonces un ejemplo, yo hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces si yo lo hago mentalmente se me puede llegar a olvidar en qué compresión voy. Y como vamos a estar los dos, entonces yo le voy a dar también respiración al paciente seguramente. Si yo le voy a dar respiración al paciente, cambia la secuencia o cambia o se hace por secuencias o por ciclos que son 30 por 2. Entonces lo ideal es que yo diga el número en que voy de compresiones. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, así hasta los 30. Y a los 30, así hasta los 30. Y a los 30, la otra persona va a hacer las 2 respiraciones. ¿Listo? Dime, María Claudia. Profe, ¿puede hacer como una demostración de eso que dijo usted de que eran de que eran dos compresiones cada un segundo? Es que no me queda muy claro. Claro, porque es que un minuto tiene 60 segundos, María. Entonces, en un minuto debes hacer de 100 a 120 compresiones. Bueno, Jorge, que busquen la canción. Jorge, como está tan animado, entonces que empiece con la reanimación. Sugieren en los cursos de reanimación porque viene al 100 decibeles. Pero Jorge, eso lo recomiendan en el curso de reanimación, pero le sirve para uno coger como la práctica de cuando da las 100, las 100 compresiones en el minuto. Pero por lo menos si yo estoy, un ejemplo, en la calle y evidencio eso, no me queda tiempo de nada. Entonces, por eso es importante como que uno tenga como la experticia de en qué momento se pueden hacer las 100 compresiones o las máximo 120 compresiones en un minuto. ¿Listo? Recuerden de que las compresiones deben ser efectivas. Ya les muestro un video. Bueno, ya les expliqué que era una compresión efectiva. ¿Cuándo la compresión es efectiva? Cuando yo hago la compresión y el tórax se expande completamente. Hago la compresión y el tórax se expande completamente. Si yo hago la compresión y dejo la mano ahí, lo que hago es hacerle más presión, más presión, más presión, lo que voy a hacer es lastimar al paciente. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante de que deben ser las compresiones netamente efectivas. Entonces, el siguiente paso, comprima mínimo 5 centímetros, no más de 6 centímetros de diámetro antero-posterior del tórax. Siguiente, debe comprimir a una velocidad de 100 a 120 compresiones por minuto. Entonces, de 100 a 120 compresiones por minuto. Compresiones que efectivas. Si no son compresiones efectivas, no estamos haciendo nada, ni estamos garantizando la circulación del paciente. Porque las compresiones lo que buscan es garantizar la circulación del paciente. Siguiente, permita que el tórax se descomprima de manera completa después de cada compresión. Entonces, yo comprimo 5 a 6 centímetros y debo dejar de que el tórax se expanda completamente. Si no se está expandiendo completamente o si yo lo estoy dejando netamente presionado, lo estoy haciendo mal y no le estoy haciendo ningún beneficio al paciente. Y más bien le puedo llevar a que se le fracture una costilla mucho más fácil o a causarle una lesión al paciente principalmente. Entonces, por eso es tan importante que yo sepa la técnica de cómo hacerlo. Muchos compañeros, muchas personas, muchos médicos, a pesar de que son médicos, no hacen unas compresiones efectivas. Dígalo, Jorge. Entonces, por eso es tan importante que yo tenga la técnica. Entonces, por lo menos muchas instituciones, por lo menos el Hospital de Pamplona, pues no lo capacita a uno, pero sí le da como una pequeña simulación de un evento de reanimación. Ya ahí vas a hacer reanimación avanzada porque ya se hace con medicamentos, sin tuba y toda esa parte.
pero para garantizar de que nosotros los médicos y de que los jefes y de que las enfermeras tengan el entrenamiento de cómo hacer una compresión efectiva. Si no se hacen compresiones efectivas, no hacemos nada, o sea, no estamos garantizando la circulación del paciente y no estamos garantizando la circulación adecuada a los órganos vitales, que principalmente son cerebro, riñón y pues la parte del corazón que sí se hace el retorno normal. ¿Listo? Y siguiente, reduzca al mínimo las pausas en las compresiones, es decir, no debo de dejar de hacer las compresiones. Solamente si hay dos personas o si hay si están haciendo dos la reanimación o si yo decido que le voy a dar respiraciones al paciente, entonces ahí ya sí hago el ciclo 30 por 2, 30 por 2, 30 por 2. Pero esas dos respiraciones deben ser también efectivas, pero tiene que ser en los menores segundos posibles. ¿Por qué? Porque lo más importante en los pacientes adultos es la circulación, o sea que yo le garantice la sangre a los órganos vitales. En este pequeño video, un residente de la Universidad de Rosario le va a explicar qué es que es una compresión efectiva. Es lo mismo que ya hemos visto y y pues mira más o menos cómo se debe hacer, por lo menos en un simulador. Hola, mi nombre es Marco Vanegas, yo soy residente de Cirugía General de la Universidad de Rosario. Hoy vamos a hablar de maniobras básicas de reanimación. ¿A quiénes están dirigidas? Están dirigidas a esas personas que pierden el conocimiento súbitamente y en las que sospechamos que pueden tener una parada cardiorrespiratoria. Cuando evidencien una persona que pierde súbitamente el conocimiento, lo primero que deben hacer es verificar que la persona tenga pulso. La forma más fácil de hacerlo es palpando justo por el lado de lo que se conoce como la manzana de Adán, que es el cartílago tiroides, y contar hasta 10. Si pueden sentir alguna palpitación, la persona no está en paro. Si no están seguros de lo que sienten, o si no sienten que haya pulso, esta es una persona que es candidata para maniobras de reanimación. Hay que tener en cuenta que cuando tenemos una persona en paro, hay tres cosas que se deben asegurar. El ABC: una adecuada respiración, una vía aérea segura y la circulación. Dentro de la reanimación básica nos vamos a enfocar en la C. Lo más importante es asegurarle al paciente una buena circulación, y esto se logra dando masaje cardíaco de buena calidad. ¿Cómo se realiza un masaje cardíaco de buena calidad? Van a poner el talón de la mano sobre el tercio inferior del esternón de la persona. Con los brazos completamente extendidos, van a apoyarse sobre esta parte y van a empezar a comprimir el tórax. Como les decía, un masaje cardíaco de buena calidad es aquel que permite. Si ven cómo en el simulador el residente hace de que se haga la compresión y se expanda nuevamente el tórax. O sea, siempre debemos hacer así. Eso sí es importante tanto para reanimación básica como para reanimación avanzada. O sea, si yo no dejo que el tórax se expanda, estoy realizando mal la reanimación cardiopulmonar. Disminuir el diámetro antero-posterior del tórax en un tercio de su longitud original o de 5 a 6 centímetros. Es un masaje que debe ser rápido, debe lograr hacer 100 compresiones por minuto y es efectivo. Que es efectivo que permita la adecuada reexpansión pulmonar, haciéndolo así de esta manera. No olviden que para hacer un adecuado masaje cardíaco, la fuerza se debe hacer con el peso del cuerpo y con los brazos bien extendidos. La fuerza no proviene de los brazos. De esta manera podrán ayudar a muchas personas. ¿Alguna pregunta acá? Listo. Dime, María Valentina.
Profe, ¿uno cómo regula, por decirlo así, 5 centímetros, o sea, de profundidad? No, eso sí es aproximado, María. Mm, Sí es aproximado, pero lo que sí se busca, María, es que tampoco sea, o sea, que no aumente un tercio de lo que es la profundidad del tórax. O sea, tampoco es partirle las costillas al paciente porque entre más fuerza le haga, no. Es netamente estimular la base, como tal, el músculo cardíaco, para que ese músculo, o sea, ¿qué estás haciendo tú con la compresión? Este es el esternón, este es el esternón le hace presión sobre el corazón expulsa la sangre, o sea, el corazón eyecta la sangre, que es la función normal que hace el corazón, eyectar la sangre por medio del ventrículo izquierdo, eyecta para toda la circulación. Entonces, yo o sea, ¿qué le hago en la representación? En el video estaba el esternón, el corazón, le hago la presión para que el corazón bombee, 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 bombee. No es tampoco hundir el corazón, o sea, completamente, disminuir completamente la fuerza del corazón, el diámetro del corazón, tampoco, solamente necesito que el corazón bombee, bombee. Si el corazón bombea, estamos haciendo unas compresiones efectivas. ¿Listo? Dime, María. Profe, ¿y eran Sí, dos compresiones por segundo? dime, María. Eran 2 compresiones por segundo, ¿qué era la cosa? Sí, más o menos para que te dé los 120, María. Deben ser de 100 a 120. Listo, gracias, profe. Profe, Sí. disculpe, ¿hay alguna selectividad en cuanto a qué mano poner arriba de la otra? O sea, ¿la derecha va arriba o la izquierda va arriba? ¿Qué? Estés cómoda, María. Como estés cómoda, pero lo hagas efectivamente. ¿Listo? O sea, para la reanimación, porque por lo menos hay personas zurdas que no tienen el manejo, hay personas que manejan su predominio en la mano izquierda y no tienen manejo de la mano derecha. O sea, hay personas que la mano derecha no, nada más les sirve para saludar, mejor dicho. Entonces, esas personas que nada más les sirve para saludar es como ellos se sientan mucho más cómodos y como hagan la técnica de forma adecuada. Por lo menos, si yo que soy derecho, que mi mano, mi mano dominante es la derecha, entonces yo debo colocar la que va a hacer la presión completa, la que le voy a poner el talón de la mano, va a ser mi mano derecha. ¿No? Y sobre la izquierda es la que le voy a hacer la presión. ¿Por qué? Porque yo así no doy. Y es verdad que no doy. O sea, si yo trato de hacer esto, que ya lo vamos a hacer cada uno con los peluches como lo consiguieron, yo así no doy. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo en la parte de las compresiones. Primero vamos a hacer cada uno de los puntos, cada uno de los puntos. Y posteriormente vamos a hacer todo como si fuese una escena, que eso es un punto práctico del parcial. Entonces, entre ustedes mejor lo hagan esta clase y la próxima clase, va a ser mucho mejor al momento del parcial. ¿Listo? Entonces, uno a veces, por lo menos, bueno, por lo menos Jorge, que tiene conocimiento sobre reanimación, uno muchas veces va netamente a hacer la reanimación. Por lo menos uno yo que trabajé en urgencia varios años, entonces ya el paciente ya estaba inconsciente, ya ahí no se revisaba si respiraba, si no respiraba, no se revisaba nada, porque ya él está en un monitor, yo sé que no está respirando porque la saturación está en cero, no tiene pulso porque el ritmo está en asistolia. Entonces, ahí yo no hago nada de lo de primer respondiente cuando estamos en el ambiente hospitalario. Y ahí le hacemos netamente una reanimación cardiopulmonar avanzada. ¿Listo? Pero en estos hay algunos pasos que uno de pronto como que omite, por lo menos el de estar en alerta, el de revisar el escenario, en el de revisar si el paciente, si el paciente respira, porque yo no voy a andar con un saturador para ver si él está saturando o no está saturando, no voy a cargar un monitor para ver si está en asistolia o no está en asistolia. Entonces, en los hospitales, pues esos pasos se omiten, porque ya cuando uno lo llaman, por lo menos, doctor, código azul, ya cuando uno le dicen ya código azul, ya lo vio la enfermera, ya el monitor me está marcando que tiene código azul, entonces ya va a ser mucho más sencillo como para mí dar el diagnóstico de que sí, el paciente está en un paro cardiorrespiratorio. ¿Listo?
Dime, Catherine. Profe, qué pena, es que tengo mal el internet y me he estado sacando. ¿Usted dijo que había alguna actividad sobre este tema? ¿Que había alguna actividad? No. En Ok. el parcial, todo me van a hacer el escenario de primer respondiente. Entonces, ese va a ser un punto práctico. Les voy a hacer una pregunta que vale 2 y les voy a hacer que hagan todo, o yo les voy a poner el escenario y ahí ¿cómo se llama? Cada uno me lo hace y eso va a valer 3 puntos. El que lo haga perfecto tiene 3 y la pregunta teórica tiene 2. Ah, listo, gracias, profe. Listo. Dime, María Claudia. Profe, no, yo tenía la mano, no tenía la mano alzada. Ah, pero sí acá me aparece con la mano alzada. Bueno, listo, María. Entonces necesito, prendan las cámaras, necesito que coloquen los peluches. Si alguno no lo quiere hacer, no pasa nada. Que prendan las cámaras para corregirle como tal la técnica. Entonces, primero necesito que me ubiquen las manos como me las van a colocar y posteriormente en qué punto lo van a colocar y cómo lo van a hacer con los codos rectos. Una de las cosas que siempre se nos olvida son los codos rectos. Entonces, siempre que hacemos una reanimación cardiopulmonar, independientemente si es básica o avanzada, tiene que ser con los codos rectos, que mi peso caiga sobre el esternón del paciente, sin exagerar la fuerza principalmente. ¿Listo? Entonces, todos con los peluches, todos me encienden las cámaras, bueno, o el que desea encenderme las cámaras, y le vamos corrigiendo la técnica. No, todo al mismo tiempo, por favor. Profe, ahí se ve bien. ¿Quién me dice? María Claudia, sí se ve, María. Bueno, hagámoslo en grupitos de 6, van 3. Otros 3, bueno, otros 2, va Gabriela, va Jorge. Ya va, Sergio, tranquilo. Listo. María Claudia, falta uno más. Uno más para que los demás compañeros lo veamos y veamos si alguno comete errores, entonces se le pueda corregir. Harold, trata de poner el peluche, Harold, totalmente en decúbito, Harold. Ah, es que no se sienta. Ah, listo. No, déjalo así. Listo. Entonces, primero entonces, ¿cómo van a ubicar las manos? Eso. Listo. Sí. Entonces, por lo menos, mire, en la ubicación de las manos, bueno, Jorge lo tiene bien ubicado, pero por lo menos Harold las tiene, o sea, es netamente la mano extendida, Harold. No, sin que los codos se te metan hacia la mitad, porque si no te va a dar dolor. Sí, Juan bien y Jorge bien. Listo. Hagan un minuto. Venga, esperen un momentico. Yo les voy a contar un minuto y usted me dice cuánto hace cada uno. Esperen un momento. 1, 2, 3.
María Claudia, pero ni siquiera 30 segundos, María. Profe, pero sí está bien. Es que no sé. Sí. Deténganse. Bueno, ¿qué errores han visto en los compañeros? Ya, Juan, tranquilo. Ya. ¿Cuántas hicieron? Harold. Profe, yo perdí la cuenta en 90 y algo. Ah, pero bueno, en 90 y algo estaba bien. Gabriela. Profe, 110. Bien. Jorge. 102, profe. Bien. Juan. 106, profe. Listo. Jorge Joan. 105, profe. 105. Bien. Listo. ¿Cuáles errores vieron en los compañeros? ¿Alguno que me diga cuáles errores vieron en los compañeros? Ya pueden apagar las cámaras los 6. Bueno, entonces, dime, Neily. Pues, profe, no sé si era por el ángulo de algunas cámaras, pero se veía como que le estaban haciendo la compresión en la tráquea del peluche. Bueno, esa es una cosa, la ubicación. Igual en el peluche es bastante difícil de ubicarse, pero uno siempre la ubicación tiene que ser en lo más posible en el tercio inferior del esternón. Otro error, la compañera María Claudia no tenía las manos entrelazadas. Si yo no tengo las manos entrelazadas, no hago la compresión efectiva, porque al colocar las manos así y al yo hacer la fuerza así directamente, es que yo voy a poder que el tórax se haga la compresión y se expanda completamente. Si yo lo hago así, no hago la fuerza suficiente. Entonces, el compañero Jorge Joan, bueno, no sé, Joan, no estaba haciendo la fuerza suficiente. Sí, el compañero Joan no estaba haciendo la fuerza suficiente. Entonces, eso es muy importante. Por lo menos el peluche no crea resistencia. Pero cuando ya uno lo hace, por lo menos con un humano, la resistencia que crea el tórax sí es lo suficiente. Y por lo menos, mira, María Claudia se cansó a los 25 segundos y lo ideal es que ella dé compresiones hasta que llegue la atención prehospitalaria. O sea, lo ideal es que yo le dé compresiones hasta que el paciente que sea por la atención prehospitalaria principalmente, o hasta que alguien me llegue a mí a reemplazar. Entonces, por lo menos yo puedo evidenciar, estoy en el Parque Santander en Cúcuta, voy pasando, alguien está reanimando, la persona ya está totalmente cansada, yo soy médico, yo puedo entrar a reanimar, o sea, yo le puedo decir a esa persona que está siendo el primer respondiente en ese momento, mire, venga y yo le colaboro en reanimar y usted está pendiente de la respiración, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero entonces es importante de que yo, o sea, si yo también lo sé hacer, entonces presta mis servicios de primer respondiente. Pero sí deben ser las compresiones mucho más efectivas. Los demás compañeros lo hicieron bien, principalmente. ¿Listo? Otros 6 compañeros. Bueno, Magali, baja el peluche al piso. Eso me faltó decirles ahorita. Profe, es que el computador no me...
No, no pasa nada si estás de lejos, Magali. O sea, de pronto es que yo te vea, no pasa nada. Porque es que en la cama, Magali, no lo das para hacer. Eso le pasó ahorita al compañero. Y lo que pasa es que casi siempre cuando yo voy a ser primer respondiente, ¿dónde va a estar el paciente? Casi siempre va a estar en el piso. Entonces, para que uno tenga la ubicación específica y eso, Magali. María Valentina. Esperen un momento. Otros dos compañeros. Eso, o en la silla, Magali. Eso. Entonces, Magali, colócate a uno de los dos lados del peluche. ¿No? Coloca la silla. Voltea la silla. Eso. Otro compañero. Listo. Entonces, vamos a hacer la misma actividad. Me van a hacer las compresiones durante 1 minuto y, bueno, pues lo pueden ir contando. Ustedes van contando cuántas compresiones hacen en el minuto. Yo les digo cuándo empiezan y les digo cuándo terminan. ¿Listo? Ah, bueno, Sergio. Sergio, coloca el peluche de lado, Sergio. O sea, tú en el lado del peluche. Eso, Sergio. Listo. Listo. 1, 2, empiecen. Terminen. Listo. Luisa, ¿cuántas hiciste, Luisa? 117, profe. Bueno, ya les digo qué pasó con 117. Dime, María Camila. 100, profe. 100. Juan Ángel. 100, profe. Listo. María Valentina. 90, profe. Sergio. 90. Listo, Sergio. Entonces, varias cosas. Acá sí ya cometieron más errores. Entonces, Sergio alzaba la mano de la superficie. No se debe alzar la mano. ¿Listo? O sea, yo le hago la compresión y yo le hago la demostración acá de nuevo. Si yo le hago la compresión, estoy arrodillado enfrente del paciente y yo empiezo. Ese movimiento en ningún momento saco, o sea,
Bueno, el peluche se va mucho más, pero entonces yo tengo que dejar de comprimir el tórax completamente, pero sin alzar, o sea, sin alzar la mano. O sea, yo no puedo hacer así, porque tengo mayor riesgo de que se fracture el tórax. ¿Listo? Porque le estoy haciendo un golpe contundente. O sea, si yo lo dejo caer aquí así, le estoy haciendo un golpe contundente. Entonces, no se debe alzar la mano completamente del tórax del paciente. Yo le hago la presión y le suspendo. La presión y le suspendo. La presión y le suspendo, pero en ningún momento lo suelto. ¿Listo? Otra de las compañeras estaba doblando los codos. Si yo doblo los codos, no le hago la presión suficiente, porque ahí no le está cayendo el peso completo de mi cuerpo. Entonces yo tengo que hacer la presión sobre el peso completo de mi cuerpo. ¿Listo? Entonces, sin soltar y sin doblar los codos. Ese es otro de los compañeros. ¿Cuál fue otro error? Bueno, lo de doblar los codos lo cometieron 2 compañeros. Lo ideal es que no doblen los codos. Como pueden ver, si ustedes hacen ese ejercicio durante más o menos 5 minutos, se van a cansar muchísimo. Entonces, por eso es que una de las condiciones de no seguir haciendo las compresiones es que uno se totalmente exhausto, porque no está haciendo nada. Entonces, ahí en lo posible se debe buscar ayuda. ¿Listo? Otros 6 compañeros. Profe, lo que pasa es que mi peluche está no muy pequeño, pero mediano. Y aparte es de esos que están como sentado, entonces no creo que sirva. No, no pasa nada, Freddy. Ah, bueno, entonces ya prendo la cámara. Listo. Listo, Andrea, te toca sola porque ningún compañero prendió la cámara. Aquí ahí sí le veo para ver cuáles errores tiene Andrea más fácilmente. Ah, bueno, Freddy. Baja un poquito la cámara, Freddy. También se puede, Neily. Listo, Neily, pero entonces baja la cámara. Eso. Sí. Listo. Ya les digo para que inicien, pero un momento. Reiniciar. Andrea, entrecruzas fuerte. Eso. Neily igual. No así, Neily. Entrecruzas, eso. Listo. Ahora sí ya empieza. Tranquila, Andrea. Guarda la fuercita para... Espera un momentico.
A la 1, a las 2, inicien. Freddy, ¿pero qué, Freddy? ¿El estado físico? No, es que ya hice la 120, no sé si seguir. Ah, ya te digo por qué hiciste la 120. Paren. ¿Cuánta hizo Neily? 114, profe. Listo, ¿y Andrea? 110. Bien, Andrea. Entonces, ahí de técnica, los tres lo hicieron bien, pero Freddy hacía la secuencia, Freddy le hiciste muy rápido, por eso fue que hiciste más de 120. O sea, hubiese hecho más o menos como unas 140. ¿Qué pasa? Que no dejabas el tiempo exacto entre la compresión y la expansión completa del tórax, o sea, que es la expansión completa del peluche. ¿Listo? Entonces, obviamente, como el peluche era más pequeño, pues él va a producir mucho menos resistencia. Pero si uno lo hiciera, la Macarena sirve. Si uno lo hiciera por lo menos con algo que produjera mucho más resistencia, se le va a uno con más a dificultar. Y por lo menos si ustedes lo hacen, por lo menos si intentan hacer un ejemplo, como les decía ahorita, 5 minutos, se van a sentir muy, muy, muy cansados. Entonces, porque siempre agota el hacer compresiones, y el hacer compresiones agota. Por eso es que por lo menos en un equipo avanzado siempre hay 2 o 3 que comprimen, cuando ya hay una reanimación cardiopulmonar avanzada principalmente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Listo. Entonces, dejamos hasta ahí. La próxima clase no vamos a ver tanto lo de desfibrilación porque eso no es así como tan vital. Pero sí, entonces seguimos con la parte de la apertura de la vía aérea y con la parte de la ventilación o de la buena ventilación. Juntamos las tres cosas, hacemos unas pequeñas demostraciones realizando las compresiones, la ventilación y la parte de la vía aérea para hacer completamente como tal lo de la parte de la secuencia y vemos y repasamos lo de la parte de los niños, cómo se realiza principalmente, que es lo que cambia son el número de compresiones y en los lactantes cambia la forma de comprimir. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre las compresiones hasta el momento? Dime, Freddy. ¿Cuánta fuerza sé que tengo que aplicarle a la persona a la que le esté practicando eso? Freddy, por eso te digo, es netamente que lo que disminuya 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax. Eso ya uno lo va mirando. Igual, acá la fuerza uno no la puede medir porque no produce la resistencia. Pero si tú lo intentas hacer por lo menos en otra persona, Freddy, eso va a producir resistencia. Es más que muchas veces uno no da para disminuir 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax. No lo da para hacer porque siempre toca hacer con fuerza. Aunque como lo decía el residente de cirugía, la fuerza no la hacen los brazos porque el que va a caer o el que va a hacer la fuerza es el peso que yo hago sobre la persona, sobre el paciente en ese momento. Listo, profe, gracias. Profe, otra preguntita sobre el quiz. ¿Qué temas van a salir? Va a entrar APH y ¿qué era? APH, y la estrategia municipal.
La estrategia de respuesta municipal. Pero solamente desde la estrategia de respuesta municipal hacia adelante. Recuerda que las diapositivas, hubo una parte de las diapositivas que entró en el primer corte que era la respuesta a emergencias. No, solamente va a entrar la estrategia municipal. ¿Listo, Freddy? Listo, profe, gracias. Listo. Entonces, el tema como tal de reanimación no entra en el quiz. Solamente entra APH y entra el que APH. Ay, se me olvidó. Bueno, APH y la estrategia municipal de respuesta. O sea, esos dos temas entran en el quiz. En el parcial sí entra estrategia municipal de respuesta, APH, reanimación y transporte. Que en el transporte es netamente el trabajo que están haciendo. ¿Listo? Profe, qué pena, ¿usted me podría volver a recordar la fecha de entrega del trabajo de respuesta municipal? La última, ¿no? El 3 de diciembre, Nelly. Listo, profe. ¿Listo, Nelly? Bueno. Listo. Entonces seguimos la próxima clase y continuamos, ya terminamos como tal la secuencia y hacemos un simulacro de todo el proceso para que lo tengan claro para la parte del parcial. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, Vale, profe. bueno, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.